¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Permítanme, voy a compartir pantalla para tomar la captura que me piden ahorita y vamos a dar inicio con lo de hoy. Entonces, como ustedes ya sabrán, el día de hoy tenemos nuestra conferencia del curso. Primero que nada, gracias a todos los que se conectaron y pues darle la bienvenida a nuestro conferencista de hoy. Hoy nos acompaña alguien con bastante experiencia en todo este tema del área de tecnología, herramientas de virtualización y Kubernetes, y pues, ¿verdad? Un amplio conocimiento en todos estos temas. Entonces, desde ya, muchas gracias, ingeniero. Le doy la bienvenida y les presento en la conferencia Jorge Luis Andrade, con ustedes el tiempo, y pues muchas gracias por haber aceptado el, pues tomar este tiempo para poder realizar la conferencia, ¿verdad? A la orden, José, pues muchas gracias ahí por la invitación. Si quieren, les voy a presentar ahí mi pantalla y el objetivo de hoy, pues serían básicamente tres. El primero sería presentarles un poco de qué es Kubernetes. El segundo, un poco de recomendación de cómo prepararnos para la certificación o las diferentes certificaciones que tiene la Cloud Native Computing Foundation. Y por último, si es posible, hacerles una demo y que ustedes ahí en donde están puedan seguirme o hacerla en el tiempo que ustedes consideren. ¿Me comentan si ven mi pantalla, por favor? Sí, se logra ver. Excelente. Muchas gracias. En cualquier momento me pueden hacer preguntas, me pueden interrumpir y puede ser que yo les haga algunas preguntas para que ustedes puedan participar en la charla y que no sea algo muy monótono que solo yo esté participando. Un poco de mí, ahí como mencionó José, pues mi nombre es Jorge Andrade. Yo soy ingeniero de sistemas, tengo un posgrado en seguridad informática y me he dedicado a temas de open source desde el año 99. Yo empecé en la universidad en el 98 y pues poco a poco nos hemos ido adentrando en el mundo, empezando de Linux hasta temas ahora de Cloud Native, inteligencia artificial. Y dentro de las cosas que me gusta hacer, aparte de aprender cosas nuevas y transmitirlas, es impartir cursos. He dado cursos para diferentes marcas, Red Hat, SUSE, Oracle, la gente de Sun Microsystem. Y la verdad que me gusta bastante el tema de impartir cursos. Lo he impartido por varios lugares ahí de la región y en algunos casos también en Europa. La verdad que me gusta bastante. Y cuando necesiten algo, pues ahí les dejo mis contactos. Dentro de las certificaciones que últimamente pues he tenido es el tema de Cubestronauta, que es lo que nos lleva a esta charla, arquitecto de Red Hat y temas también de Platform Engineering. Vamos a hacer un pequeño repaso y tal vez alguno de ustedes me comparte y me puede decir qué es un contenedor. Algún voluntario ahí que me comente qué es un contenedor, si han escuchado el término, si lo han usado, y dejo ahí abierto el micrófono por si me quieren comentar. O si no, lo pueden escribir también. No sé cómo funciona, José, si todos pueden hablar o solamente pueden escribir. Sí, todos pueden hablar y escribir cualquiera de las dos. Ok, vamos a hacer un voluntario ahí, si no, a la moneda. Te vale decir también, no, ¿verdad? No sé, nunca lo he escuchado. Creo que están tímidos, José. Sí, así estoy viendo. Igual me pasa cuando doy clases, no tenga. Ahí hay Va, una. ahí tenemos un valiente. Dale, José, gusto saludarte. Eh, Buenas tardes. Para mí, de lo que aprendí a través de las clases, pues yo lo resumí en solo esta frasecita, sería como un recipiente de carga estandarizada, así lo pude resumir. O más, Perfecto, muy bien. Me gusta la forma en que lo interpretas porque es al final una de los por qué usamos contenedores. Pero si nosotros nos vamos un poco técnicos,
Un contenedor es un proceso aislado en el sistema operativo al que para ese proceso es lo único que está ejecutándose en el sistema operativo y tiene un sistema de archivos, tiene una red y idealmente es el único proceso que está en ejecución. Entonces sí es una forma de aislar un proceso de todo el sistema operativo. ¿Cómo hace eso? Por medio de características del kernel de Linux que permite que eso funcione de una manera transparente. Si nosotros vemos las formas más comunes que hay actualmente ahora de entregar una aplicación, o lo hacemos por medio de una máquina virtual o lo hacemos por medio de un contenedor. Lo que mencionabas también, Josué, es que un contenedor es muchísimo más liviano. Entonces nos permite tener múltiples aplicaciones en un formato de contenedor y permite una mayor densidad que si utilizáramos máquinas virtuales. Dentro del lado derecho tenemos cómo se ve un contenedor, tenemos la infraestructura, que puede ser el equipo físico, tenemos el sistema operativo, luego tenemos un container engine y sobre eso cada uno de estos recuadros que significa un contenedor, un proceso con sus propias librerías aislado de otro proceso adentro del mismo sistema operativo. ¿Quién hace esto posible? Es un container engine. Si nosotros lo estamos usando para pruebas, para desarrollo, muy probablemente vamos a ejecutar pocos contenedores y lo vamos a hacer en una única máquina. Cuando es ese caso, vamos a estar utilizando lo que vemos del lado izquierdo de la pantalla, que es un container engine. El container engine habla con el container runtime y el container runtime hace todo lo que se necesite para hacer funcionar esa aplicación como un contenedor. Si nosotros nos vamos del otro lado de lo que vamos a ver en esta charla, que es un orquestador de contenedores, ya nosotros no interactuamos con un container engine, sino que es el orquestador que por debajo interactúa con el container runtime para darle vida a N contenedores. Tal vez dentro de los nombres van a estar algunas cosas que son familiares para ustedes. Ustedes tal vez han escuchado mucho acerca de lo que es Docker. Docker entra dentro de la categoría de un container engine, ¿sí? Es la aplicación de usuario que nosotros utilizamos para manipular y darle vida a los contenedores. Él por detrás habla por un runtime y los runtimes más populares que existen hoy en el mercado, que están soportados también por Kubernetes, es Containerd y CRI-O. Estos son los que hacen la magia adentro del sistema operativo de Linux por medio del kernel para darle vida a esos contenedores que son procesos aislados que, en otras palabras, sirven para manejar una aplicación. Entonces, ¿qué estamos tratando de solucionar por medio de los contenedores? Número uno, hacer que nuestras aplicaciones lleguen más rápido y que puedan innovar a un mayor ritmo. ¿Por qué? Porque la facilidad de crear un contenedor, destruirlo, crear otra versión a partir de ese contenedor es muy sencilla. Número dos, estamos tratando de mejorar la operación de mis aplicaciones. Un contenedor, por definición, es inmutable. Es decir, que una vez nosotros empaquetamos la aplicación y la colocamos en un contenedor, no debería de poder modificarse, ¿sí? Si se quiere modificar, se deben de utilizar otros mecanismos para poder inyectar configuración o hacer permanente alguna información que nosotros queramos en la aplicación. Y otra de las características también es desconectar las aplicaciones de alguna dependencia de infraestructura, lo que puede hacer que nuestras aplicaciones sean portables, flexibles y escalables. Casos de uso más comunes de por qué utilizar tecnología de contenedores es hacer aplicaciones cloud native, es decir, que usen todo el poder de plataformas que tengan características de nube, que normalmente crecen de forma horizontal en lugar de forma vertical. Es decir, más copias de la misma aplicación pueden atender a más clientes concurrentes en lugar de simplemente estarle
agregando recursos de cómputo. También modernizar la infraestructura y hacer rearquitectura de algunas aplicaciones que son monolíticas y las podemos ir desacoplando en base a su funcionalidad. Y algunos casos de uso emergente es inteligencia artificial, business intelligence y edge computing, que es lo que nos permite acercar el procesamiento de datos más a donde se necesita para reducir la latencia. Si nosotros entendemos el concepto, bueno, un contenedor nos sirve para eso, entonces, ¿dónde entra un orquestador de contenedores? Cuando nosotros hablamos de un orquestador de contenedores, es porque nosotros lo que queremos hacer es tener un grupo de máquinas que pueda ejecutar en cualquier momento una gran cantidad de contenedores, es decir, una gran cantidad de aplicaciones y distribuir su cómputo dentro de diferentes máquinas en base a la necesidad de la aplicación. Entonces, un orquestador de contenedores debe de cumplir al menos con ciertas características. La primera es calendarización. Si yo tengo un clúster, un grupo de máquinas de 5 equipos, el orquestador debe de saber cuál es el equipo que tiene mejor recursos para poder ejecutar una aplicación, en este caso, un contenedor. Debe de permitir también provisionamiento y despliegue. Debe de permitirnos, por medio de definir un recurso, el poder desplegar una aplicación. Debe de permitir también escalamiento. Es decir, si mi aplicación necesita más recursos, debe de poder crecer de forma elástica y también debe de poder decrecer. También debe de soportar health monitoring, es decir, monitoreo del estado de salud de la aplicación. Si una copia de mi aplicación no reporta el estado deseado o desapareció por alguna razón, el orquestador debe de ser capaz de detectar esa característica o ese evento y poder regresar el estado deseado de la aplicación. También debe de soportar externalizar o manejar la configuración de una forma centralizada. Debe de soportar la asignación de recursos. Es muy importante porque no queremos que una aplicación pueda consumir el 100% de los recursos de cómputo de un nodo o de múltiples nodos. Entonces nosotros tenemos que poder decir qué porcentaje o cuáles son los límites, los mínimos que está disponible para cada carga de trabajo en un orquestador. Debe también de soportar balanceo de carga y ruteo y manejar el ciclo de vida de los contenedores. Es decir, el orquestador debe estar a cargo de crearlos, detenerlos, recrearlos, escalarlos, etc. Estas son las características básicas de un orquestador de contenedores. Un software que está hecho específicamente para manejar un grupo numeroso de contenedores distribuidos en muchos equipos de cómputo que le vamos a llamar un clúster. Dentro de los que hemos estado hablando en los últimos años, se ha estado hablando mucho de Kubernetes, pero Kubernetes es un orquestador de contenedores, pero no es el único orquestador de contenedores que existe o que tuvo su auge en los últimos años. Hace unos años todavía se utilizaba mucho Apache Mesos. Yo creo que ahora ya no se usa, pero Apache Mesos era un orquestador que cumplía con estas características. Pero esto, el último screenshot lo tomamos hace un par de años. Apache Mesos tenía 4,801 estrellas en GitHub, 11 años de estar en desarrollo,
y tenía 394 contribuidores en GitHub. Otro que también estaba dentro del panorama era Docker Swarm. Docker Swarm tenía más de 2.600 personas que contribuían, likes, 124 contribuidores, tiene 6 años y pues lo tenían las mismas personas que desarrollaron el runtime de Containerd, que es la gente de Docker. Y por último teníamos a Kubernetes. Habían más, pero esos eran los que estaban como en el panorama, tratando de batallar con quién se iba a quedar con el puesto número 1 en orquestadores. Vean, Kubernetes ya hace un par de años tenía 82,000 likes en GitHub, más de 500 contribuidores hace 7 años, y el día de hoy, esta la tomé hace un rato, tiene más de 121,000 estrellas, tiene más de 5,000 personas que contribuyen. El primer commit se hizo en el 2014 y ven que ya no hay discusión que Kubernetes es el orquestador que domina hoy en día esta tecnología. Entonces, por eso es importante conocerlo y qué mejor que adoptarlo de alguna manera. Dentro de algunos conceptos de Kubernetes, me gustaría, pues para que no sea yo el que esté hablando, quiero colocarles un pequeño video que si ustedes lo buscan en internet tiene más de 9 años. O sea, esta no es tecnología nueva, es tecnología madura que se está utilizando en todo el mundo. Les voy a colocar este video. Espero que su inglés esté bueno y si no, pues ahí tenemos que empezar a desempolvar este conocimiento. Es una forma, vamos a llamarle un poco obvial de cómo explicar conceptos de Kubernetes. Les voy a colocar el video, voy a colocar aquí en pantalla completa. Me comentan, por favor, si se escucha el audio y yo me voy a colocar en silencio. Es un video de 8 minutos. Después vamos a hacer un pequeño resumen de algunos conceptos básicos acerca de Kubernetes. ¿Ok? Voy a darle reproducir. Fíjese que no se logra escuchar, Ige. Ahora lo vamos a recompartir, José. De acuerdo. Me comentan si lo escuchan ahora. The other day, my daughter sidled into my office and asked me, "Dearest father, whose knowledge is incomparable, what is Kubernetes?" All right, that's a little bit of a paraphrase, but you get the idea. And I responded, Kubernetes is an open source orchestration system for Docker containers. It handles scheduling onto nodes in a compute cluster and actively manages workloads to ensure that their state matches the user's declared intentions. Using the concept of labels, pods, it groups the containers which make up an application into logical units for easy management and discovery. And my daughter said to me, "Huh?" And so I give to you the Illustrated Children's Guide to Kubernetes. Once upon a time, there was an app named Phippy, and she was a simple app. She was written in PHP and had just one page. She lived on a hosting provider, and she shared her environment with scary other apps that she didn't know and didn't care to associate with. She wished she had her own environment, just her and a web server she could call home. An app has an environment that it relies upon to run. For a PHP app, that environment might include a web server, a readable file system, and the PHP engine itself. One day, a kindly whale came along. He suggested that little Phippy might be happier living in a container. And so she moved.
The container was nice, but it was a little bit like having a fancy living room floating in the middle of the ocean. A container provides an isolated context in which an app, together with its environment, can run. But those isolated containers often need to be managed and connected to the external world. Shared file systems, networking, scheduling, load balancing, and distribution are all challenges. The whale shrugged its shoulders. "Sorry, kid," he said, and disappeared beneath the ocean's surface. But before Phippy could even begin to despair, a captain appeared on the horizon piloting a gigantic ship. The ship was made of dozens of rafts all lashed together. But from the outside, it looked like one huge boat. "Hello there, little PHP app. My name is Captain Kubi," said the wise old captain. Kubernetes is the Greek word for a ship's captain. We get the words cybernetic and gubernatorial from it. Led by the Cloud Native Computing Foundation, the Kubernetes project focuses on building a robust platform for running thousands of containers in production. "I am Phippy," said the little app. "Nice to make your acquaintance," said the captain as he slapped a name tag on her. Kubernetes uses labels as name tags to identify things, and it can query based on these labels. Labels are open-ended. You can use them to indicate roles, stability, or other important attributes. Captain Kubi suggested that the little app might like to move her container into a pod on board the ship. Phippy happily moved to Kubi's giant boat, and it felt like home. In Kubernetes, a pod represents a runnable unit of work. Usually you'll run a single container inside of a pod, but for cases where a few containers are tightly coupled, you may opt to run more than one container inside of the same pod. Kubernetes takes on the work of connecting your pod to the network and to the rest of the Kubernetes ecosystem. Phippy had some unusual interests. She was really into genetics and sheep. And so she asked the captain, what if I wanted to clone myself on demand any number of times?" "Well, that's easy," said the captain, and he introduced her to the replica sets. Replica sets provide a method for managing an arbitrary number of pods. A replica set contains a pod template, which can be replicated any number of times. Through the replica set, Kubernetes will manage your pod's lifecycle, including scaling up and down, rolling deployments, and monitoring. For many days and nights, the little app was happy with her pod and happy with her replicas. But only having yourself for company is not all it's cracked up to be, even if it is N copies of yourself. Captain Kubi smiled benevolently. "I have just the thing," he said. No sooner had he spoken than a tunnel opened between Phippy's replica set and the rest of the ship. With a hearty laugh, Captain Kubi said, "Even when your clones come and go, this tunnel will stay here so you can discover other pods and they can discover you." A service tells the rest of the Kubernetes environment, including other pods and replica sets, what services your application provides. While pods may come and go, the IP address and ports of your service remain the same, and other applications can find your service through Kubernetes Service Discovery. Thanks to the services, Phippy began to explore the rest of the ship. It wasn't long before Phippy met Goldie, and they became the best of friends. One day, Goldie did something extraordinary. She gave Phippy a present. Phippy took one look, and the saddest of sad tears escaped her eyes.
Why are you so sad? Asked Goldie. Oh, I love the present, but I have nowhere to put it, sniffled Phippy. Goldie knew what to do. Why not put it in a volume? A volume represents a location where containers can access and store information. For the application, the volume appears as part of the local file system. But volumes may be backed by local storage, Ceph, Gluster, Azure Files, Elastic Block Storage, or any number of other storage backends. Phippy loved life aboard Captain Kubi's ship, and she enjoyed the company of her new friends. Every replicated pod of Goldie was equally delightful. But as she thought back to her days on the scary hosting provider, she began to wonder if perhaps she could also have a little bit of privacy. Sounds like what you need, said Captain Kubi, is a namespace. A namespace functions as a grouping mechanism inside of Kubernetes. Services, pods, replica sets, and volumes can easily cooperate within a namespace. But the namespace provides a degree of isolation from the other parts of the cluster. Together with her new friends, Phippy sailed the seas on Captain Kubi's great boat. She had many grand adventures, but most importantly, Phippy had found her home. And so Phippy lived happily ever after. The end. Excelente. Bueno, aquí vemos algunos de los conceptos de forma, la verdad que es bien presentado, de una forma bien simple. Les voy a compartir otra vez mi pantalla. Y salieron varios conceptos interesantes que podríamos revisar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un orquestador de contenedores, no hablamos específicamente de un contenedor, hablamos de un pod, que es la unidad de ejecución, que es la que calendariza el orquestador. Adentro del pod, por llamarlo así, está uno o más contenedores, pero estos no se pueden separar. Es decir, la unidad mínima de ejecución adentro de un orquestador de contenedores es un pod, es lo que reconoce el orquestador. Luego estábamos hablando acerca de servicios, ¿verdad? Como los pods pueden crearse y destruirse y va a ser muy difícil mantener la IP del pod. Entonces el servicio sirve para indicar a qué pod o a qué aplicación es la que voy a distribuir el tráfico, ¿verdad? Como hablamos de que un contenedor, que es lo que está dentro de un pod, es efímero, es decir, una vez que se detenga ese pod, ese contenedor, pues se va a perder todo lo que está ahí. Para eso necesitamos un volumen si es que nosotros queremos hacer persistente algún tipo de información. Si nosotros queremos escalar nuestras aplicaciones por medio de múltiples clones o múltiples réplicas, hay un controlador en el orquestador que está a cargo de monitorear el estado del recurso y en base a los cambios puede reaccionar, así como existe el controlador de temperatura. Esos múltiples controladores que existen en el clúster de Kubernetes hacen básicamente eso, ¿verdad? Y para separar o aislar de forma lógica una aplicación con otra aplicación, se pueden crear diferentes namespaces y adentro de un namespace se crean diferentes recursos de los tipos que soporta Kubernetes para poder dar una separación entre proyectos, aplicaciones o como ustedes lo quieran manejar. Una de las ventajas de por qué utilizar Kubernetes es que está disponible en todos lados. Levantamos una piedra y ahí encontramos algo donde podamos desplegar Kubernetes. Lo podemos hacer en nuestras máquinas, como lo vamos a hacer hoy. Lo podemos hacer en un data centro. Lo podemos hacer en un branch office, es decir, en alguna sucursal. Lo podemos hacer en la nube o lo podemos hacer en edge computing con dispositivos muy livianos y pueden estar incluso hasta en las antenas de equipos de telecomunicación para poder
capturar y procesar información que se necesita de forma inmediata. Y eso lo que va a proveer es una plataforma consistente en todos los múltiples dispositivos que nosotros tenemos y va a eliminar la frase de, bueno, pero es que mi máquina sí funcionaba y cuando lo publiqué o lo puse en producción no funcionaba, ¿verdad? Al hacerlo igual en todos los ambientes, le va a permitir ese tipo de consistencia, ¿verdad? Y cumple con todas las características que hablamos de un orquestador de contenedores, balanceo, lo que son validaciones de estado de salud, etc. Y agrega cosas adicionales como seguridad a nivel de red. De forma declarativa, yo puedo decir qué carga de trabajo puede hablar con qué carga de trabajo, qué namespace con qué namespace se puede comunicar, y puedo implementar autoescalamiento de las aplicaciones en base a múltiples métricas, como lo puede ser CPU, memoria, o agregar escalamiento de forma de eventos. Entonces ya vemos que los beneficios es que está en todos lados, podemos utilizar múltiples clouds, múltiples proveedores, múltiples hosted solutions. Pero tenemos tantas opciones que para nosotros se convierte muy difícil en seleccionar qué es lo que puede hacer una plataforma de Kubernetes estable o cuáles son los diferentes componentes que deberíamos nosotros de seleccionar para implementar Kubernetes. Entonces, lo que nosotros deberíamos de buscar es lo que nosotros conocemos como distribuciones de Kubernetes. Así como existen diferentes distribuciones de Linux, como lo es Red Hat, SUSE, Debian, Ubuntu, etc. Hay diferentes distribuciones de Kubernetes, es decir, una empresa lo toma la base de Kubernetes y agrega diferentes componentes, maneja el ciclo de release de la distribución, y es lo que ustedes pudieran adoptar para poder implementarlo, ya sea en una empresa o en alguna institución que requiera algún tipo de servicio de este tipo. Ustedes tienen entonces 3 opciones. Construir su propio Kubernetes, como es un open source. Ustedes pueden descargar el código fuente, compilarlo y hacer su propia distribución. Ustedes pueden descargar la versión de Google, que son los creadores originales de Kubernetes. Antes se llamaba Borg, ese proyecto lo manejaban de forma interna. Y ustedes pueden hacerlo a su manera, pero puede ser muy difícil de mantener y difícil de escalar. Para aprender está muy bien, pero para escalarlo puede ser complejo. La distribución de Kubernetes que se maneja con una forma que se llama kubeadm es la que se utiliza en exámenes de certificación de Cloud Native Computing Foundation. Luego tenemos algunas otras opciones que son open source. Tenemos la gente de SUSE con el producto de Rancher, la gente de Red Hat con el producto de OKD, y hay otros que son open source, pero ya son empaquetados, ¿verdad? Es decir, ustedes no tienen que compilarlos ni hacerlo a su manera, sino que simplemente usan lo que estas empresas les proveen, pero el soporte es de la comunidad y normalmente cambian releases bastante rápido. O podemos irnos a la parte comercial, donde podemos decidir si lo vamos a hacer on-premise. Tenemos múltiples opciones. Tenemos a la gente de Red Hat con OpenShift, a la gente de VMware con Tanzu, SUSE con Rancher, la gente de Anthos, no me recuerdo cuál es la de Anthos, pero tenemos la gente de Mirantis, Platformite, etc. Esas son distribuciones que comúnmente se basan en la versión open source que ellos mismos mantienen, pero son de paga, ¿verdad? Entonces, tienen una cadencia de releases un poco menor, versiones extendidas con soporte, y son algunas de las más populares o las que comúnmente se implementan en instituciones financieras o instituciones que lo requieren y ese tipo de seguridad. Dentro de las más populares son las primeras 3 que aparecen del lado derecho.
Si ustedes desean implementar Kubernetes en la nube, pues ya casi que todos los cloud providers tienen su Kubernetes gestionado. Tenemos el de Amazon, que se llama Elastic Kubernetes Service, el de Azure, Azure Kubernetes Service, o el de Google, Google Compute Engine, y así hay un montón de clouds o hyperscalers que tienen sus propias versiones comerciales administradas por esa empresa. ¿Cuál es la ventaja de tener un Kubernetes gestionado? Ustedes se olvidan del mantenimiento y del parchado de Kubernetes y solo lo utilizan, y el soporte se los da la empresa a la que adquirieron el servicio. Entonces, ¿a quiénes beneficia la adopción de Kubernetes? Beneficia tanto a los desarrolladores como al área de operaciones, ¿verdad? Porque se maneja de una forma consistente todas las cargas de trabajo y permite crecer en una única plataforma que pueda gestionar estas cargas de trabajo, sin importar en dónde ustedes lo vayan a desplegar. Entonces tenemos una plataforma en común que puede ser desplegada en múltiple infraestructura, que va a permitir la gestión de mis aplicaciones por medio de contenedores, utilizando las características del orquestador. Como ya vemos que Kubernetes fue el que ganó, entonces hablemos un poco acerca de los componentes básicos de una arquitectura de Kubernetes. Tenemos un grupo de equipos o grupo de máquinas a las que le llamamos control plane, y son las máquinas que están a cargo de controlar todo el clúster. En estas máquinas, comúnmente nosotros no ejecutamos cargas de trabajo de usuario. Solo hay carga de trabajo de componentes que hacen que funcione el clúster. ¿Qué está ejecutándose en el control plane? Toda la configuración del clúster, el estado de los recursos, se maneja en una base de datos distribuida, key value, que se llama etcd. Hay una copia en cada nodo de control plane. Si lo queremos en producción, se recomienda tener 3, y eso hace que pueda tener distribución de carga y tolerancia a fallos el almacén de datos de configuración y de estado del clúster. Tenemos también el API Server, es con el que nosotros interactuamos para decirle al clúster qué tiene que hacer, y adentro de los control plane están ejecutándose diferentes controladores. Así como hablamos del replica set o replication controller, como se llamaba antes, es un controlador, un proceso que está ejecutándose en los control plane que lleva el estado de, está monitoreando constantemente el estado de los recursos generados y creados por el clúster. Luego en los nodos, que son los que van a ejecutar ya las cargas de trabajo de los usuarios, tenemos el componente de kubelet. El kubelet, véanlo como un agente que es el que se conecta a los control plane y permite al control plane tomar control del nodo y utilizar el runtime para calendarizar y hacer todas las tareas del ciclo de vida de los contenedores. Tenemos también un kubeproxy. El kubeproxy se está ejecutando en cada nodo y es el componente que permite inyectar todas las reglas de lo que son distribución de tráfico, para saber a qué pod voy a enviarle el tráfico, con qué frecuencia se lo voy a enviar, los pods que están en un nodo, cuándo sacar el tráfico a otro nodo, etcétera. Todas esas reglas las maneja el kubeproxy. Comúnmente interactúa con el componente de NetFilter del kernel del sistema operativo. Entonces, la arquitectura no es muy complicada. Los nodos tienen pocos servicios ejecutándose y el control plane es el que los gestiona. ¿Okay? Esa es una arquitectura básica de Kubernetes. Vamos a hacer un pequeño ejemplo más adelante para que vean cómo se puede simular un clúster de Kubernetes en una máquina local. Ahora, hablando de las certificaciones que están pues básicamente basadas o enfocadas en todo lo que es Kubernetes. El Kubestronauta
voy a buscarlo acá. El Cubestronauta es una certificación de la Cloud Native Computing Foundation que valida el conocimiento de varios tipos de niveles de profundidad acerca de la plataforma de Kubernetes, que para obtener esta certificación son 1, 2, 3, 4, 5 certificaciones previas para que se pueda reconocer con Cubestronauta, donde estamos desde conceptos básicos, administración, desarrollo y por último temas de seguridad. Actualmente también acaban de liberar otra certificación que se llama Golden Cubestronaut. Esas son como 15 certificaciones, si no estoy mal. Yo creo que es para gente como ustedes que tienen el tiempo para estar aprendiendo cada vez cosas nuevas. Yo creo que para mí está un poquito lejos, pero tengo algunas extras de las de Cubestronauta. Tal vez algún día que no tenga nada que hacer me voy a poner a hacer más certificaciones. Pero para que vean cómo está el panorama a nivel mundial, el país que más tiene por acá en Europa, creo que India es de los que más tienen Cubestronautas. Ustedes pueden entrar a Cloud Native Computing Foundation y pueden buscar acá. En Guatemala actualmente solo hay 5 Cubestronautas. Yo tuve pues la suerte de ser el primero aquí en Guatemala. Ya tenía varias certificaciones y cuando sacaron el programa pues solo me faltaban un par. Entonces yo fui de los primeros en sacar estas certificaciones. Por ahí los pueden ver. Ahí tenemos algunos compañeros que también son Cubestronautas aquí en Guatemala. ¿Qué les recomiendo yo? Si ustedes quieren seguir ese path. Son skills muy demandados a nivel mundial. Hay una escasez de personas que tengan los skills necesarios para poder dar soporte, implementar y acompañar a empresas que necesiten modernizar sus aplicaciones. ¿Qué les recomiendo yo? Número 1, aprendan Linux. ¿Sí? Por ahí había un meme que decía ¿qué es la nube? ¿Verdad? Y la nube no fuera posible si no existiera Linux. Linux es la base de la nube. Vean todo lo que son los hyperscalers, la virtualización, todo está basado en Linux, en alguna distribución. Incluso Microsoft tiene ya su propia distribución de Linux. Entonces, el Linux es número 0, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer es aprender Linux, poder manejarse en un CLI, poder manejar algún editor de texto, idealmente VI, pero si no hay muchos editores de texto. Nosotros al principio estamos como tentados en utilizar ahora todo lo que tenemos de inteligencia artificial, Visual Studio Code, Anti-Gravity, todas esas cosas que me facilitan la vida, pero si ustedes quieren aprender, empiecen por lo básico y ya cuando lo dominan, entonces ya pueden irse a una herramienta de inteligencia artificial que les facilita el 60, 70% de su trabajo, pero todos los conceptos ustedes ya los manejan, ¿sí? No sean, como les digo yo, un mono amaestrado, sino que ustedes tengan criterio y apóyense de todas las herramientas de inteligencia artificial. Pero ese es el número 1, ¿sí? Aprendan Linux. Número 2, opten por la certificación de Kubernetes Cloud Native Associate. Este es un examen de pregunta de selección múltiple, donde en realidad valida muchos de los conceptos que vimos en el video. El video será un 20-25% del examen. La arquitectura de Kubernetes, tal vez un 10-15% más. Y luego ya algunos conceptos de otros tipos de controladores y recursos que existen en Kubernetes. Con eso tienen la certificación número 1. El semáforo que aparece acá, yo lo clasifiqué en verde, amarillo y rojo en base a la complejidad. Luego yo les recomendaría tomar el de Certified Kubernetes Administrator.
Acá lo que van a hacer ustedes es poner a prueba qué tanto pueden ustedes gestionar múltiples clústeres de Kubernetes. Se van a tener que cambiar entre un clúster y otro. Les van a decir, mire, publique una aplicación en el clúster 1, el clúster 2 tiene una aplicación que está fallando, no levanta, valide por qué. El clúster 10 tiene un servicio que da un error 503 o un error 504. Entonces tenemos que hacer varias cosas de troubleshooting y de implementación de cargas de trabajo en Kubernetes que les van a permitir obtener esta certificación. Este es un examen completamente práctico. Luego de yo les diría que apunten al Certified Application Developer. Application Developer lo que va a hacer es nada más enfocarse en cómo ustedes van a desplegar aplicaciones en Kubernetes, ¿sí? ¿Cuáles son estrategias para health checks, estrategias de escalamiento automático, estrategias de restricción de recursos, estrategias de actualización de versiones de las aplicaciones, estrategias también acerca de cómo externalizar nuestra configuración. Vemos cómo inyectar configuración por medio de variables de entorno, cómo poder utilizar un volumen para almacenar información, como quería Fipi cuando le dieron el regalo, etc. ¿Sí? Entonces, estas tres considero yo que tienen una complejidad baja y que en este orden es como funciona que ustedes las puedan tomar. Ya que tienen un tiempo de familiarizarse y de manejar constantemente un ambiente de Kubernetes, hay que empezar a repasar conceptos de seguridad, cómo escanear imágenes para validar que no tenga vulnerabilidades, cómo limitar accesos de un namespace a otro, cómo validar certificados o hacer un hardening de los certificados por medio de los cuales se conecta un nodo con el control plane. Entonces acá podemos nosotros estudiar bastantes conceptos que nos van a fortalecer la seguridad de las aplicaciones que nosotros desplegamos al clúster con los conocimientos de la certificación 1, 2 y 3. El número 4 es un examen también de respuesta múltiple, selección múltiple, que sí es un poco más complejo porque tenemos que estudiar bastante y hay bastantes conceptos que nosotros tenemos que digerir, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos estos conceptos, pues empezar a practicar con algunas herramientas que les voy a dar para el examen de certificación de Security Specialist, que en realidad este sí es un examen bastante complejo. Creería yo que es de los más complicados que he visto de la Cloud Native Computing Foundation, porque sí son muchos ítems en un examen con poco tiempo, entonces tenemos que estar bastante familiarizados con esto y estar relacionados a temas de seguridad de nuestras cargas de trabajo y de nuestros clústeres. Este es un pack que yo les recomendaría si quieren alcanzarlo y tenerlo de una forma ordenada. Algunos recursos. Tenemos de Killer Coda. A mí me gusta bastante. Tenemos acá diferentes escenarios, se le llama Piensen que ustedes quieren prepararse para la certificación de Certified Kubernetes Administrator. Entran a eso y hay diferentes escenarios. Tenemos, quiero ver, vamos a loguearnos. Un segundito. Bueno, no voy a olvidar ahí solo, pero se los voy a comentar. Estos escenarios son interactivos. Entonces ustedes pueden ingresar, les va a levantar un ambiente virtual y ahí pueden ejecutar ustedes comandos como que ustedes tuvieran un clúster de Kubernetes, pero no tienen que provisionar nada en su máquina. Esto lo hace por ustedes. Hay diferentes áreas y ahí lo podemos utilizar. Ese es un recurso que me gusta bastante. El otro recurso, y es el único recurso de documentación que ustedes van a tener disponibles en los exámenes de certificación, es el sitio de kubernetes.io. Acá ustedes se pueden enfocar
en la administración de Cube ADN, que les va a servir muchísimo para las primeras 2 certificaciones, y del catálogo de entrenamiento de las certificaciones van a ir a revisar lo que es los dominios y competencias, y van a revisar los ítems que más les interesa, y van a irse a kubernetes.io a practicar temas relacionados a storage, a troubleshooting, a desplegar diferentes cargas de trabajo en conjunto con un clúster administrado por medio de la herramienta del KubeADN. Estos son los únicos recursos que ustedes pueden utilizar, de kubernetes.io, durante el examen. Entonces se familiarizan con ese sitio y ustedes pueden utilizarlo durante la certificación. Otras características u otros sitios, que ustedes podrían utilizar. Nosotros en ITM tenemos entrenamiento, podemos apoyarlos con un pad de estudio, ya sea para empresas o para personas individuales. Y así también hay otras empresas. Hay una muy popular que se llama CodeCloud. CodeCloud tiene un pad específicamente para Cubestronauta, y la Linux Foundation también tiene un pad. Lo único que tal vez en ese orden estaría el tema de los costos también. Creo que la más costosa es la de Linux Foundation. Luego tenemos lo de CodeCloud. Pero estos son sitios que son bastante populares, utilizados, y que tienen bastantes reviews y han servido para la certificación. Y el que a mí me gusta más es que ustedes hagan sus propios laboratorios. La única manera que uno tiene de aprender es probando, ¿sí? Y hoy vamos a usar nosotros un pequeño laboratorio para que ustedes lo puedan recrear en sus ambientes y puedan practicar con esto. Algo recomendado es involúcrense en algún grupo de comunidad relacionado a Kubernetes. Kubernetes Guatemala es un grupo certificado o reconocido por Cloud Native Computing Foundation. Tiene más de 300 miembros, se hacen actividades constantes, charlas, y ustedes van aprendiendo de lo que otros han hecho. Algunas cosas se quedan, se comparten en repositorios públicos, y esa es otra buena forma de aprender también. Y como les decía, lo que a mí me gusta más es la práctica. Si hay me gustó esta imagen que encontré. Decía que tanto uno aprende de la teoría, pues ahí están 2 libros. De la práctica hay más libros, y de mis errores un montón. A mí lo que me gusta decir es hacerlo fallar, y eso nos va a ayudar a que todo eso que nos falló aprendamos cómo solucionarlo. Y si algún día nos pasa eso en un ambiente que nosotros estemos controlando productivo, pues tenemos una idea de cómo solucionar. Otra recomendación es enseñen lo que aprenden, ¿sí? Nosotros, está demostrado, a mí soy un ejemplo de eso, uno aprende más enseñando que lo que uno pueda leer o incluso practicar. El 90% de la retención decía que está en el tema de enseñarle a otros y no tenerle miedo a fallar, ¿verdad? Ese es el objetivo, y por eso es de que me gusta mucho montar los ambientes en mi máquina, ¿verdad? Yo puedo hacerlo fallar y recrearlo en el momento que quiera, y no dependo de que si tengo internet, no dependo de la herramienta de Killer Coda que me estaba pidiendo que me logueara. Simplemente es mi ambiente. Entonces, para hacer una pequeña práctica, vamos a utilizar una distribución de Kubernetes que la provee Rancher, que se llama K3S. K3S es una distribución que está orientada para el Internet de las cosas o para Edge Computing. Es un binario bastante liviano. Toda la distribución de Kubernetes de K3S es un binario que pesa menos de 100 megas. Entonces lo podemos desplegar nosotros en una Raspberry, está optimizado para equipos ARM. Entonces es una
opción bastante liviana para que nosotros podamos empezar a montar estos ambientes de aprendizaje en nuestras máquinas, incluso con pocos recursos de cómputo. Entonces vamos a jugar un poco con eso. Les voy a compartir en el chat de Meet el repositorio de GitHub y yo voy a abrir mi máquina y voy a estar haciendo los comandos para que ustedes vean que funciona la guía. Ustedes ya tienen ahí la guía, entonces voy a pasar la guía para el otro monitor y aquí simplemente voy a colocar lo que voy a ejecutar. Pueden abrir la guía y seguir los pasos si ustedes quieren, ya sea en su ambiente o lo pueden ir nada más leyendo y poner atención de lo que yo voy haciendo en la pantalla. Entonces, como les menciono, nos va a servir para simular ambientes de aprendizaje en mi máquina local. Para eso voy a usar una herramienta que se llama K3D. K3D lo que hace es tomar Docker y cada contenedor de Docker simula ser un nodo de Kubernetes. Y en el nodo de Kubernetes tiene Containerd y utiliza K3S para armar un clúster. De tal forma que yo voy a interactuar, entre comillas, con un clúster de Kubernetes, pero está ejecutándose todo en una máquina. Eso les va a permitir a ustedes recrear ambientes o hacer lo que ustedes necesiten para poder familiarizarse y practicar con todos los objetivos del examen o de los múltiples exámenes que hay para que ustedes puedan eventualmente convertirse en astronautas. Lo primero que vamos a hacer como temas de seguridad, yo estoy utilizando Rocky Linux. Lo primero sería un sudo dns updates security y ver si hay algunos parches de seguridad. Y si hay parches de seguridad, menos security, si hay parches de seguridad, pues esos parches los podríamos actualizar. Ahorita solo listé todo lo de seguridad. Vean que parches de seguridad no hay ninguno, entonces podemos continuar. Y no podrían actualizar su distribución o aplicar únicamente parches de seguridad. Segundo, K3D utiliza Docker. Entonces tengo que ir y seguir la documentación de cómo instalar Docker en mi máquina. En el repositorio que les envié está el enlace al repositorio oficial de cómo instalar Docker. Acá selecciono para qué sistema operativo y puedo simplemente seguir esas instrucciones. Primero me dice elimine algunos paquetes que puedan interferir con Docker, que es lo que necesita 3D. Luego me dice actualice el listado de repositorios del sistema operativo y luego instale el componente de Docker. Esto empezó con una máquina que los únicos requerimientos que tienen es un sistema operativo, ya sea RHEL, Ubuntu o SUSE, 2 GB de RAM y el disco del tamaño que ustedes necesiten. Docker tiene la desventaja, si quieren llamarlo así, que ejecuta con el usuario root, necesita privilegios elevados para crear esos contenedores y funciona en base a un servicio. El servicio se llama Docker. Vamos a agregar un usuario
al grupo de Docker para poder utilizarlo y no tener que estarnos cambiando a root cada vez que nosotros queremos ejecutar, crear un contenedor. Vamos a seguir todos los comandos que están acá en la guía. Estamos habilitando el servicio de Docker y probamos ejecutar un contenedor. El contenedor es un Hello World. Simplemente dice, mire, se está ejecutando en una arquitectura ARM y sí se logró ejecutar un contenedor. Pero para no estarlo haciendo con el usuario root o tratar de omitir la palabra sudo, vamos en la parte de la guía, está la sección que dice Docker, dice seguir la documentación oficial de Docker para su distribución en Linux, y luego tenemos los comandos para agregar el usuario con el que estoy logueado a MyUser y agregarlo al grupo de Docker. Salgo de la sesión, me conecto nuevamente a la máquina que estoy utilizando para las pruebas y al ejecutar el comando id puedo ver que pertenece al grupo secundario de Docker. Eso me va a permitir este mismo comando que ejecutaba el contenedor de hello pueda quitar sudo y pueda ejecutar el contenedor sin necesidad de elevar los privilegios al superusuario. Hasta acá tenemos uno de los prerequisitos para el laboratorio, que sería instalar Docker. Como vamos a interactuar con un clúster de Kubernetes, necesitamos la herramienta que se llama kubectl. En mi equipo, yo tengo una arquitectura de ARM. Yo estoy corriendo esto en una máquina virtual de Rocky sobre una máquina de Apple Silicon. Entonces voy a definir mi arquitectura. Ustedes tienen para AMD. Yo voy a poner acá ARM64. Y luego voy a descargar el cliente de kubectl, el último release estable para la arquitectura de ARM64. Yo ejecuto el comando kubectl, funciona, kubectl version. Esta es la versión del comando de kubectl que estoy utilizando, compilado para ARM. kubectl es la línea de comando que me permite interactuar con el API del control plane de mi clúster de Kubernetes. Entonces ya tengo listo el cliente y lo que voy a utilizar para crear mis clústeres de prueba de Kubernetes. Una recomendación es no se aprendan todo de memoria, pregúntenle a la documentación. Y muchos comandos tienen también autocompletación. Voy a instalar un paquete para RHEL que se llama Bash Completion. Este me permite, si el comando tiene autocompletación para el shell de Bash, que me apoye y no tener que estarme aprendiendo cada uno de las opciones y modificadores del comando. Cada uno de los diferentes comandos tiene su forma de completar la autocompletación. Vamos a habilitarla para kubectl. Lo que estoy haciendo es ejecutando un comando de kubectl que me genera el archivo de autocompletación y lo estoy cargando. De tal forma que cuando yo ejecute kubectl tabulador, me va a colocar todas las opciones que tengo posibles para modificadores del comando kubectl y no me las tenga que estar aprendiendo. ¿Okay? En sí no tendría que hacer un kubectl -help e ir viendo ahí qué necesito, ¿verdad? Mientras que con este kubectl tabulador me dice qué opciones tengo, si le doy get tabulador me dice qué opciones tengo, etc. Muy bien. Con eso tengo todo a partir del lado del cliente. Ahora vamos a utilizar la herramienta K3D para simular un clúster de Kubernetes basado en K3S. Voy a instalar K3D. Ahí también en la guía tienen cómo hacerlo.
Y K3D también tiene su autocompletación. Si escribo el comando K3D tabulador, ven que tiene K3D cluster, config, image, node, version, etc. ¿Sí? No me tengo que estar aprendiendo. Muy bien. Ahora, si yo quiero simular un clúster de Kubernetes que tenga un nodo de control plane y dos workers o dos nodos, como también se le llama, yo puedo utilizar K3D para hacerlo. Primero voy a definir una variable que le voy a colocar publish port y le voy a poner el puerto 8080. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque yo quiero que en la misma máquina eventualmente pudiera tener 2, 3 o 4 clusters. ¿Sí? Entonces coloco publish port y le pongo el puerto 8080. Y luego le digo, utilice el comando K3D, cree un clúster que se llama cluster demo con 2 agentes. Este es el equivalente a 2 workers. Y un server. Este es el equivalente a un control plane. Y publique el servicio de balanceo en el puerto 8080. Vean que todo esto lo estoy haciendo en una máquina que acabo de instalar y por eso se tarda un poco, pero en realidad no es tan tardado, ¿verdad? Y utiliza pocos recursos. Ya les voy a mostrar cuáles son los recursos de la máquina virtual que tengo acá. Entonces, la idea es, nosotros estamos creando nuestro propio laboratorio, nuestro propio ambiente para hacer pruebas, destruirlo y hacer lo que nosotros necesitemos. Entonces, se creó el clúster demo. Si nosotros queremos ver la información de ese clúster, puedo ejecutar el comando kubectl cluster info, que es el comando que ya había instalado del cliente, y me dice, mire, usted está conectado a este control plane, al control plane en el puerto 34489 y tiene los diferentes componentes del control plane en funcionamiento. Si nosotros queremos ver cómo se creó ese clúster, hacemos un kubectl get nodes y aquí están los nodos que se están simulando adentro de nuestra máquina utilizando K3D. O sea, es como que yo estuviera conectado a un clúster que tiene 3 equipos físicos o 3 máquinas virtuales, ¿verdad? Y la versión de Kubernetes que tiene está basada en K3S, la versión 1.31. Si se dan cuenta, entonces levantar este ambiente de prueba es bastante sencillo. Incluso si yo quiero ver todos los pods, recuérdense los pods, las cargas de trabajo que están en ejecución en el clúster, puedo ver todos los pods que están haciendo que funcione el clúster de Kubernetes. Básicamente son servicios, componentes de el control plane. ¿Sí? Si ustedes quieren crear otro clúster, pues podrían hacer un create cluster demo 1 con un agente y un server. Entonces ahora tengo 2 clústeres de Kubernetes. Uno pudiéramos utilizarlo para el sitio 1, sitio 2, dev, QA, producción, lo que ustedes quieran simular. Y acá si se dan cuenta, tengo un error. ¿Por qué? Porque el puerto es el mismo y no puede ser el mismo, ¿verdad? Tendría que definir 8081 y ahora sí ya puedo tener varios clústeres en la misma máquina. La idea es que ustedes puedan crearse sus ambientes de prueba, no depender de terceros para poder empezar a practicar
lo que ustedes necesitan para los exámenes de certificación. Entonces, como tengo múltiples clústeres, yo podría con K3D decir, bueno, ¿cuáles son los clústeres que tengo? Tengo clúster demo y clúster demo 1. Podría también detener un clúster, K3D, clúster, stop. Vean, la autocompletación funciona. Estoy liberando recursos en mi máquina. Yo en este momento no quiero hacer pruebas con ese clúster. Quiero simplemente trabajar con el demo 1. Con el demo, perdón. Y también lo podemos eliminar. Puedo, en lugar de un stop, puedo darle un delete. Y ya podríamos regresar al clúster que tenía nada más 2 agentes y un set. Si se dan cuenta, es bastante simple el poder montar ese ambiente. Ahora vamos a ir a la siguiente sección. La siguiente sección, como ya tengo un clúster de Kubernetes, piensen que este es un clúster de Amazon, este es un clúster X. La forma para conectarse al clúster de Kubernetes es igual, sin importar la forma en que ustedes lo generaron. Aquí lo que estamos haciendo es facilitando el montar estos ambientes de prueba, ¿verdad? Vamos a utilizar entonces alguien que me comente cuál era ese recurso que FIPI quería para tener un poco de privacidad de las otras cargas de trabajo, que decía que era como un área que nosotros podíamos limitar para las aplicaciones. ¿Alguien se recuerda cuál era ese recurso? Era namespace. Correcto, un namespace, ¿verdad? Vamos a crear un namespace y en el namespace le voy a colocar demo app 01. Va a ser un área donde yo voy a tener todo lo relacionado con esa carga de trabajo. Vamos a crearlo. En Kubernetes hay 2 formas de interactuar y crear recursos. Una es de la forma imperativa, es decir, un comando que haga las cosas, y lo otro es la forma declarativa. La forma declarativa es un archivo en formato YAML en donde tengo qué es lo que quiero que se cree en el clúster de Kubernetes. Es la definición de recurso de Kubernetes que quiero que se cree en el clúster. En este caso lo hice de forma imperativa. Si veo qué es lo que se creó en el clúster, en realidad la definición de el recurso es este formato YAML, ¿sí? Podríamos nosotros escribir un archivo con este contenido y aplicar ese contenido al clúster. Ya lo vamos a hacer. Es la forma recomendada. Tenemos que tratar de evitar comandos declarativos y fomentar el uso de la forma declarativa. Ya tengo una aplicación de prueba, entonces voy a clonar esta aplicación. De los requisitos de este lab es tener instalado comando de Git. Voy a instalar el comando de Git. Recuerden que esta máquina es nueva. Es nueva y ahora les muestro cuánto tiempo tiene de que la creé. Tiene 1 hora y 19 minutos de que la creé. Entonces voy a clonar un repositorio de ejemplo que tengo que está en GitHub también, que se llama K8S Example. Y aquí tengo varios archivos, pero con los que vamos a trabajar es con los que están adentro de el directorio que se llama K8S. Estos se llaman manifiestos de Kubernetes. Cada uno de esos archivos define un recurso de Kubernetes. Entonces, si nosotros vemos
¿Cuál es la definición del recurso de namespace? Vemos que es la versión del API, el tipo de recurso y luego metadata. Comúnmente tiene etiquetas, nombre y algunos tienen spec, donde está ya toda la definición de recurso. Como el recurso más sencillo es el namespace, simplemente tiene metadata. Yo podría tratar de crearlo a partir de la forma declarativa, kubectl apply, y le digo, cree este namespace. Y como ya estaba creado, pues simplemente actualizó en base a las definiciones que yo tengo acá. ¿Qué fue lo que hizo? Básicamente le agregó una etiqueta. Esta etiqueta que se llama name demo app. Por eso es de que aquí aparece configure. Si vemos el YAML nuevamente del recurso de Kubernetes, vemos que aquí está esa etiqueta. Name demo app 01. Como el recurso está creado a partir de un YAML, si yo trato de volver a crearlo, me dice, miren, no hay nada que aplicar. Ya todo está tal cual está definido en el recurso. Es el estado del recurso en el clúster. Entonces no hay ningún cambio. Eso es lo que me facilita la forma declarativa. Yo puedo almacenar esos archivos en un repositorio de Git y simplemente estar llevando el control de los archivos para hacer cambios, ¿verdad? Ahora, si yo quiero utilizar la forma declarativa para hacer cambios al namespace, puedo editar el archivo y agregar, en este caso, alguna otra etiqueta. Voy a colocar una etiqueta que se llame lab 01. Lo guardo, trato de aplicarlo, vean que ahora dice configure. Si quiero ver el estado, acá ahora tengo dos etiquetas, lab 01 y demo, y las etiquetas me pueden servir para hacer filtrados, como decía en el video, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, quiero ver todos los namespaces. Hay más de uno, ¿verdad? Default, demo, etc. Ahora quiero ver todos los namespaces donde el selector, es decir, exista una etiqueta que se llama lab y el valor es lab 01. En este caso solo me aparece uno. Imagínense, pueden etiquetar un namespace como dev, como QA, como producción, etcétera, aunque en la práctica se recomienda un clúster para producción y un clúster para ambientes previos. Se pudiera mezclar desarrollo con QA, pero eso ya depende de las decisiones de la empresa, ¿verdad? Pero vean que sirve entonces para identificar o filtrar los recursos que yo necesito. Si vemos otro de los archivos de los manifiestos que están en el ejemplo, tenemos un recurso tipo deployment. El recurso tipo deployment le da vida a una carga de trabajo a la que pueden tener múltiples réplicas. Por detrás del deployment crea un réplica set y el réplica set es el que está a cargo de monitorear la cantidad de réplicas y en base a eso crea las diferentes pods con los contenedores que están definidos en el recurso. Si se dan cuenta, aquí tenemos tipo de recurso, deployment, y la especificación, este template le da vida a un pod. No dice específicamente pod, pero el template le da vida a un pod. Y el pod tiene adentro un contenedor. El contenedor viene de esta imagen del tag versión 1.0. Se quieren exponer en el contenedor el puerto 8080 y se le limitan los recursos. Es importante. Se solicita al menos 10 milicores. La forma es que un core se divide dentro de 1000 y lo menos que puedo asignar es uno de esos 1000, o sea, un milicore. Y el límite es 100 milicores. Entonces está restringida esa carga de trabajo. Vamos a crear esa aplicación.
Como lo tengo de forma declarativa, sería kubectl apply -f y el manifiesto que quiero crear. Vean, me dice creado y esto le da vida, como les dije, a pods, ¿verdad? Veamos cómo está el recurso deployment. Me dice, mire, tengo un deployment que se llama app01, pero todavía no está listo un pod de un pod que están definidos. Lleva 13 segundos de haberse creado. Ahora ya está creado un pod de un pod que era la réplica que tenía definida el ambiente. Podemos ver no solamente la descripción de recursos, sino que puedo agregarle la opción "-o YAML" y ver el estado del recurso y cómo se creó a partir de el YAML. Vean que hay alguna información que yo no la agregué. Por ejemplo, la estrategia de despliegue para actualizaciones. Esto no lo tiene mi YAML y como es el default del clúster, se lo agrega. Muy bien. Una de las cosas interesantes que nosotros tenemos es que puedo validar la última versión aplicada de ese deployment y lo que va a mostrar es el YAML con el que se creó ese recurso. Me sirve para control de cambios o drift, como se le llama, y es utilizado en GitOps o en pipelines, características de este tipo en el orquestador. Eso dio de vida a varios pods, ¿verdad? Pero solo estamos viendo deployments. Voy a cambiar el tipo de recurso. Le voy a decir, muéstreme los pods en el namespace demo app01. Y estos son los pods que fueron creados. Si ustedes quieren ver qué IP se le asignó, aunque nosotros no vamos a trabajar con las IPs, podemos extender la salida del listado de recursos y podemos ver cuál es la IP que se creó. Recuérdense que hay un controlador ahí a cargo de mantener el estado del clúster. ¿Qué pasa si yo elimino ese pod? Vean que el pod termina en ZX7. Si yo elimino el pod, el controlador se debe de dar cuenta y debe de crear una réplica para mantener siempre el estado deseado de la cantidad de réplicas del deployment. Esta carga se tarda un poco en detener porque no tengo un shutdown controlado a la aplicación, pero ya lo va a eliminar. Vean que termina en XZ7. Si yo vuelvo a listar el listado de pods, se cumple con que siempre hay una réplica, o sea, un pod, pero este se creó hace 35 segundos. Yo no hice nada, fue el clúster con las características de self-healing que se dio cuenta que faltaba la réplica y la crea. Y vean que la IP cambió. Por eso es de que no tenemos que usar IPs ni tampoco los nombres de los pods. Para eso tenemos un servicio. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, comentario, consulta? Sigamos. Como la forma para crear ese túnel o ese punto de acceso a mis aplicaciones es un servicio, entonces voy a crear un servicio. Me voy a apoyar del comando kubectl para no tener que aprenderme todo lo que lleva un YAML y crear un YAML, ¿sí? Voy a hacer kubectl expose deployment app01 en el namespace app01
en formato YAML y aquí la clave es try run equals client. Eso no va a crear el recurso, sino que me va a mostrar el YAML. El YAML de cómo se debería definir ese recurso. Entonces yo puedo tomar ese archivo y lo puedo guardar en algún archivo en formato YAML. Ya en este archivo tengo la definición de cómo quiero crear un servicio. ¿Cómo funciona el servicio? El servicio funciona en base a etiquetas. Vean acá. ¿Cómo identifica él a qué pods tiene que enviar su tráfico? No lo hace por IP, no lo hace por nombre del pod, lo hace por las etiquetas que se crearon en el pod. Si nosotros mostramos los pods y le coloco acá Show Labels, vean que el selector del servicio dice todos los pods que tengan la etiqueta app con el valor app01. Y este cumple con que tiene la etiqueta app y el valor app01. Así es como lo hace y me permite, sin importar que tenga una réplica o n réplicas, que el servicio siempre se mantenga. Ahora voy a crear ese servicio, siempre con el apply. Listamos los servicios, kubectl, puedo mostrar los pods, los servicios del namespace demo app01, y aquí pueden ver, tengo el pod y aquí tengo el servicio. Esta IP sí se mantiene hasta que yo destruya o elimine el servicio, ¿verdad? Pero eso se supone que no lo tengo que hacer. Y al servicio se le puede llamar por un DNS interno también que tiene el clúster, pero eso no lo vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es que vamos a simular exponer esta aplicación al exterior. Para eso se crea un recurso que se llama Ingress. Y vamos a utilizar el puerto de exposición para poder simular exponer el servicio afuera del clúster de Kubernetes. Y lo vamos a hacer también de forma declarativa. Voy a ejecutar, ahí lo tienen en la guía, la sección de Ingress, pero les voy a cambiar algo acá. Esto es importante. Vean, acá hay un servicio que se llama nip.io. Es un servicio público que me sirve para pasar de una IP a un nombre, porque hay muchas cosas que requieren un FQDN, ¿verdad? Un nombre completo de dominio. Y no quiero complicar las cosas para tener que darle de alta un DNS o algo muy elaborado. Entonces vamos a utilizar el servicio de nip.io. ¿Cómo funciona? Yo puedo hacer host. ¿Sí? ¿Preguntaban algo? Pero creo que por ahí abrieron el micrófono. Yo podría preguntarle, y me voy a inventar un nombre. Me voy a inventar un nombre. J. Andrade, y voy a poner una IP. Vamos a poner hostname. Y esta IP, que es la IP de mi máquina, vamos a hacer host web01.nip.io. Y voy a cambiar, en lugar de los puntos, voy a poner un guión. Y eso nip.io. Y eso me devuelve la dirección de mi máquina. Entonces es un servicio gratuito para convertir cualquier cosa que tenga este formato en una dirección IP. ¿Por qué? Porque el Ingress necesita un Fully Qualified Domain Name, un nombre completo de dominio. Entonces lo que vamos a hacer es que, tomando esa misma lógica, vamos a crear un Ingress. Vamos a decirle aquí la aplicación se va a exponer con el nombre de app01 y lo voy a hacer con este dominio. Este sería el recurso de Ingress. Validar bien
el nombre que haga match con la IP de su máquina, cambiando los puntos por el símbolo de guión, y lo puedo enviar al archivo ingress y ya podríamos aplicar el archivo ingress. Ahora puedo listar los pods, los servicios y los ingress, y por acá aparece el ingress. Y yo quiero consultarlo desde afuera, podría utilizar la IP de mi máquina en el puerto que expusimos el clúster, y esta sería la aplicación de prueba. Está en su versión 1 y está desplegada en su clúster de Kubernetes. O podríamos probarlo con un core, solo para sacar la versión. Aquí les tengo el comando. Vamos a hacer aquí vamos a hacerlo silencioso y que busque el texto navbar random. Vemos que la aplicación está funcionando en su versión 1.0. Así podrían tener ustedes N aplicaciones en el mismo clúster, probar múltiples namespace, comunicación de una aplicación de un namespace a otro, detener su clúster y estar haciendo todas las prácticas que necesitan ustedes para el examen de certificación. ¿Vamos bien? Vean que ya tenemos nuestra aplicación desplegada en un clúster de Kubernetes de cero, creando un clúster que simula 2 workers y un control plane. En la guía tienen ustedes una siguiente sección. En la siguiente sección, lo que vamos a hacer es que vamos a probar la cantidad de réplicas. Y lo vamos a hacer de forma declarativa. Voy a editar el recurso del deployment y voy a cambiar aquí, en lugar de réplicas 1, le voy a poner réplicas 3. Y vamos a aplicar el cambio. Vamos a listar los pods y vamos a ver que se están creando las 3 réplicas. Esas 3 réplicas, el que las controla es el réplica set generado a partir del deployment. Vean que tenemos uno que se creó hace 10 minutos y los otros tienen 6 segundos de estar en ejecución. Ahora ya están todos en estado running y ya el balanceo de carga por medio del servicio funciona en base a la etiqueta. Yo podría validar, déjenme ver. Vamos a buscar huge. Vean, en la primer solicitud me respondió la IP 8, el pod que tenía la IP 8. En la segunda solicitud, el que tenía la IP 1.4. Y en la tercera solicitud, el que tenía la 2.4. Entonces podemos ver que sin hacer ningún cambio, el servicio detecta cuáles son los pods en base a la etiqueta, donde debe direccionar su tráfico y funciona. Puede ser que acá al dar un refresh ya me muestra la IP 8, ¿verdad? Dependiendo cómo lo maneje o lo distribuya el ingress, tomando los valores del servicio. Si nosotros queremos hacer esto de forma imperativa, que no se recomienda, podría decir yo, mire, ahorita quiero que la cantidad de réplicas del deployment sean 2 en lugar de 3, pero no lo estoy definiendo
en el deployment. Vean que se está eliminando la tercera réplica, ¿sí? Y el deployment en el archivo tiene 3, pero el estado que yo le inyecté, que yo le definí al clúster de la forma imperativa, lo modifiqué a 2. Entonces hay un drift, ¿verdad? O un cambio en el estado deseado y el estado actual. Yo puedo utilizar otro comando que se llama kubectl-diff y decir, bueno, valide la diferencia entre lo que tiene aplicado el clúster y lo que tiene definido el clúster. Y me dice, mire, fíjese que sí hay una diferencia. Actualmente hay 2 réplicas, pero debería de tener 3 réplicas. Yo puedo venir y hacer un apply nuevamente al deployment. Hacer el diff. No hay diferencias y eso se traduce a que entonces ahora ya se revirtió el estado del clúster a lo que está definido. En otras palabras, tratemos de evitar comandos imperativos y confiémosle a los archivos y a los manifiestos de Kubernetes. Y cuando queramos hacer cambios, utilicémoslos para aplicarlos. Vean que esto también me puede servir para algunos procesos de CI/CD o GitOps, ¿verdad? Porque si aquí no hay diferencia, quiere decir que todo está bien y no necesito aplicar cambios. Pero si hay diferencia, puedo decir force aplicar cambios con un proceso de reconciliación que comúnmente se hace con GitOps. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo más. Voy a modificar el deployment y voy a actualizar la versión de la aplicación a la versión 1.1. Vean que el archivo tiene la versión 1.1, pero el clúster tiene la versión 1.0. Entonces hay un diff, hay una diferencia, ¿verdad? Pero si yo sé que lo quiero hacer, entonces hago el apply. Y me voy a quedar validando qué es lo que está haciendo el clúster. Lo que está haciendo el clúster es creando nuevas réplicas de la versión nueva, y una vez que la versión nueva, que es esta, está funcionando, entonces empieza a eliminar la versión vieja en un porcentaje que está definido en el deployment. Por defecto es 25%, ahí lo vamos a revisar ahora, pero vean que ese es el proceso de rolling, esto estamos actualizando una versión. Si yo hago un refresh de la aplicación, vean acá arriba, dice versión 1.1, y si yo hago acá dice versión 1.1, ¿verdad? Obviamente mi aplicación debe estar preparada para, por lo menos en algún periodo de tiempo, convivir la versión antigua de la versión nueva para tener un rolling update. Si no, hay otra estrategia que detiene todos los pods y luego levanta los nuevos. Pero eso no tiene tanto de ver con Kubernetes, sino que más con la aplicación que nosotros tenemos. Entonces, vean que es bastante sencillo. Incluso pudiéramos hacer un kubectl rollout history deployments. Acá puedo ver y decir, bueno, mire, sí ha tenido 2 revisiones, 2 cambios, ¿verdad? Y podríamos tener, podemos hacer un undo para regresarlo a la versión anterior. Esto ya no se recomienda tanto, sino que más se recomienda volver a ejecutar mi proceso automático de despliegue de la aplicación con medio de un pipeline y que se haga la reversión. Pero es una característica que tiene. Y vamos a hacer algo adicional ahora que tenemos tiempo. Hay algunas aplicaciones que no levantan instantáneamente, ¿verdad? Si ustedes tienen aplicaciones de Java, se van a dar cuenta que dentro del arranque de la aplicación de Java toma un tiempo para que la aplicación esté disponible. Si nosotros no tenemos props o checks de salud de esa carga de trabajo,
Puede ser que en algún momento le enviemos tráfico, pero la aplicación todavía no está lista y entonces va a empezar a dar errores al cliente final. Lo que necesitamos es habilitar algunos props. ¿Qué props podemos tener? Podemos tener un Readiness Prop. El Readiness Prop es si ya está lista la aplicación para atender tráfico, y el Liveness Prop es con qué frecuencia le voy a validar algún endpoint o algo para que me diga si la aplicación aún sigue viva. Y tenemos otro que es Start Prop, pero ahorita solo vamos a revisar estos dos. ¿Qué se puede validar? Se puede validar un path y ver si el status code está entre 200 y 299, si no estoy mal. O podemos ver si el puerto está abierto, o podemos ejecutar un comando adentro del contenedor que haga algún proceso y que valide si está bien, si devuelve status code 0 o diferente para determinar si la carga de trabajo está correcta. Entonces vamos a editar el deployment y voy a agregar nada más en mi caso la parte de Readiness Prop. Aquí en el YAML es súper importante el tema de la indentación. Esto está justo abajo de Resources, o abajo de Name, o abajo de Image. Ahí tengo el Readiness Prop y ya tengo el Liveness Prop. Tengo opciones como cuánto tengo que esperar para hacer el primer check, cuántas pruebas deben de ser satisfactorias para decir que todo está bien, cuántas veces puedo intentar para determinar si está fallido y cuánto puedo esperar entre cada intento. Puedo aplicar nuevamente la configuración y vean que nuevamente hace el proceso de despliegue. Vean que ahora se está tomando un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de la definición decía Initial Delay Seconds 5. Entonces vean que 5 segundos para hacer el primer check. Entonces ya mi aplicación tiene un tiempo para iniciar y tiene hasta 3 veces para fallar antes de que yo la dé como que la descarte, y con algún check que pase ya puedo decir que está listo. Si queremos ver alguna información de qué fue lo que hizo, puedo tomar cualquier pod. Vean que ahora tengo N pods, ¿verdad? Voy a agregar 5 réplicas. Ahí están las 5 réplicas. Yo quiero tomar cualquiera de esos pods para sacar una información. ¿Qué podría hacer? Podría utilizar un selector, decir, muéstreme todos los pods del namespace demo app donde la etiqueta app con el valor app01 exista. Ahí tenemos 5. Yo puedo cambiar ese formato y decir, muéstreme eso en formato JSON. Aquí podríamos utilizar un JQ o algo para parsear el JSON. O decirle, mire, muéstreme de ese JSON, muéstreme. Haga una validación en base al JSON path. Eso es un listado de elementos. Tome el primero y saque el nombre. Eso me devuelve el nombre de un pod. Yo puedo combinarlo y decir, bueno, utilizo con el scripting una variable de ambiente. La variable pod name está el nombre de ese pod y luego puedo hacer cualquier cosa con esa variable. Ahora estoy mostrando información de ese pod en específico. Si se dan cuenta, tenemos acá implementado ya el Liveness Prop y el Readiness Prop. Y en este caso no dio algún error
pasaron los checks y por eso es de que está en funcionamiento la aplicación. Si se dan cuenta, hemos ido paso a paso de ver algunos conceptos, ver para qué lo podemos utilizar, ver cómo podemos crear un ambiente de pruebas con la menor cantidad de recursos posibles. Yo en mi ambiente tengo 8 gigas de RAM y este tiene, este porque le cambié. Funciona con un CPU, pero aquí tengo 4, no sé por qué. E incluso con 2 también funciona, pero creo que lo cambié en algún momento para tener más ambientes de prueba, pero es con recursos mínimos que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, pues eso es alguna de las cosas que les traía. Les dejo también el repositorio para que ustedes puedan jugar. También aprovecho ahí para un anuncio, ¿verdad? Nosotros en ITM, que es una empresa que se fundó desde el año 2005, nosotros nos enfocamos en lo que son consultoría, arquitectura, implementación y soporte de este tipo de ambientes, también entrenamiento a la medida. Estamos en constante crecimiento y pues andamos siempre en búsqueda de nuevo talento. No importa el nivel que tengan, o tenemos un programa de Mi Primer Empleo junto con el Ministerio de Trabajo, donde se hace un tipo de entrenamiento y al final del entrenamiento se hace una oferta para las personas que puedan pasar el entrenamiento, y también tenemos para otros tipos de perfiles más avanzados. Si alguno de ustedes o alguien o una persona a la que conozcan esté interesado en entrar en este mundo de tecnología o ya tiene experiencia, pues ahí les dejo el correo para que nos puedan contactar, ¿verdad? Si estás por ahí, José, con eso sería lo que les traía. ¿Qué tal, Inge? Muchísimas gracias. Ahí sí que de verdad, qué maravilla. Siempre que escucho conferencias, bueno, de mi parte, siempre que escucho conferencias de Kubernetes, sí, no sé, siempre me fascina todo este tema. Y que muchísimas gracias, ingeniero Jorge. Espero que a los demás compañeros también les haya servido, y pues le comento que pues el proyecto final que tenemos ahorita pues se centra en todo este tema, ¿verdad? Entonces, yo sé que todo este conocimiento que fue impartido por usted el día de hoy le va a servir bastante a ellos también para la realización de su proyecto y para los siguientes cursos, que en algunos de ellos se tocan todo este tema de microservicios, Kubernetes y demás, ¿verdad? Entonces, le agradezco bastante, ingeniero. Así que muchísimas gracias por su Excelente. tiempo. Pues estamos ahí a la orden, ya saben que estamos para servirles. Igual, si tenés ahí, a nosotros siempre nos sirve para ver el contenido que impartimos. Si tenés ahí la encuesta que te llenen los compañeros, sería interesante que nos la compartas para ver qué podemos mejorar. Siéntanse también libres, es un repositorio público el que tienen ahí. Si alguien quiere agregar un laboratorio, tiene alguna idea, encuentra algún error en la documentación, pues hagan su modificación, hagan un pull request y con gusto la integramos ahí. La idea es que nosotros podamos colaborar y pues qué mejor que lo hagamos ahí por medio de ustedes, ¿verdad? Que se aproveche el tiempo. Gracias, José, y gracias, equipo, que estén bien, que tengan una excelente noche y éxitos en su proyecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahí le comparto las respuestas y que pase una feliz noche. Igualmente, se cuiden. Adiós. Nos vemos. Muy bien, compañeros. Gracias a todos por asistir. Así que tuvimos buen quórum, dijo aquel. Entonces, muchas gracias. Espero les haya gustado la conferencia y espero que hayan aprendido bastante. Así como hasta yo aprendí más. Todo este tema de la certificación. Increíble. Muchas gracias y pues ya son libres de desconectarse e ir a sus demás clases o ir a cenar, ¿verdad? Entonces, que pasen una feliz noche, compañeros, y pues nos estaríamos viendo la próxima semana. Feliz noche. Ahí llenan la encuesta si no la han llenado.